Bueno, una buena mañana para todos los amados primogénitos del Padre que están aquí con nosotros compartiendo en este día y atentos para ser instruidos en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. El abrazo para aquellos que de la misma manera nos siguen en las redes, aquellos que entrarán de manera inmediata, lo que se llama en vivo y en directo y además de forma sincrónica, y aquellos que lo harán posteriormente de forma asincrónica. Aquí queda la enseñanza, recordándoles que solamente estará por espacio de un mes. Después de un mes Facebook retira la enseñanza, retira la grabación, pero nosotros estamos descargando estas enseñanzas, las conservamos entre nosotros, las volvemos igualmente a montar en otro momento para que estén ahí al servicio de ustedes. Y si no, ustedes nos pueden escribir, nos pueden preguntar sobre la enseñanza, nos dan la fecha y con gusto nosotros les hacemos llegar la copia para que queden ustedes con ella y puedan entonces volver a revisar, volver a escuchar, volver a auscultar esta riqueza que Dios nos permite instruir y enseñar con todos ustedes. Estamos acá en el apartamento de nuestro hermano David Alejandro y por acá necesito la red. Por favor, déjame la red. Y da un saludo ahí, hermano, de una vez, mientras vas poniendo la red. Buenos días, ¿cómo están? Dale, por favor. Entonces, estamos en el apartamento de David Alejandro, ¿cómo es que es tu apellido? Hoyos. Que ya no está en el hoyo, ya el hombre está volando porque el Señor le ha dado alas como las de las águilas y ya está volando fuera del hoyo. Nos ha hecho pues esta invitación para acá, para la Virginia, en el municipio del Risaralda, que son 14 municipios. Este es el bello Puerto Dulce de Colombia. Puerto Dulce de Colombia es la Virginia, el municipio de la Virginia, donde a propósito se da mucho la pesca. También hay un área, no impuestos, ¿cómo le llaman a eso? Zona franca. Zona franca, exactamente, hay una zona franca que es de la ciudad de Pereira. Muchas gracias, brother. La Virginia se caracteriza, se distingue por la pujanza de sus habitantes, por la delicia del pescado que aquí preparan. Hay muchos restaurantes donde preparan y saben preparar muy bien el pescado, una temperatura que es diría yo, una de las más altas, ¿cierto que sí, David? Es una de las más altas de los municipios del departamento. Aquí manejamos alrededor de unos 28 hasta 30 grados o más, ¿cierto? Ese es el promedio, cuando en realidad en Pereira estamos a unos 20, 22 grados, pero aquí es un poco más alto. Hace buen calor durante el día y durante la noche. Bueno, para que ustedes conozcan un poco y se den la oportunidad cuando vengan por el eje cafetero de hacer una pasadita por acá, por la Virginia, y visitar tanto lugar hermoso, bonito. Hemos recorrido algunas municipalidades y algunas ciudades aquí en Colombia y sería interesante entonces que ustedes lo tengan presente para cuando vengan a pasear por estos lados. Damos gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes y aquellos que van ingresando. Gracias por manifestar ahí y reportar el saludo. Gracias por compartir estas enseñanzas con otros hijos de Dios en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, por estarlo replicando a otras instancias y a otras personas que necesitan escuchar esta riqueza para que el Señor ministre sus corazones, sus vidas. Vamos a continuar en lo que hemos venido compartiendo con todos ustedes desde hace ya un buen tiempo, donde hemos estado revisando y le hemos puesto una especie de título que en este caso sería cómo nosotros somos prosperados a través de nuestra sujeción y obediencia a la palabra del Señor. Y hemos aclarado que una cosa es tener riquezas
y otra cosa es ser prosperado en el Señor. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados no a tener riquezas, sino a ser prosperados. La riqueza es un asunto que se remite solamente a temas materiales, a temas financieros. De ahí se mide y se cataloga a una persona que es rica porque tiene muchos bienes, porque tiene un buen capital de recurso financiero, y entonces se dice que es una persona rica, pero próspera. No todo el mundo es próspero, y se aclara que no toda la gente que es rica puede llegar a ser próspera. Próspero, y para ser próspero es necesario tener una comunión con el Señor, es necesario ser enriquecido de manera espiritual, es necesario que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, en el cielo donde no hay orín ni hay polilla que lo pueda corromper, pero en la tierra sí. Cuando uno pone sus esperanzas y expectativas en las finanzas, que uno pueda llevar a cabo, que uno pueda lograr, que uno pueda conseguir a base de trabajo y de otros medios, pero estamos hablando de asunto digno, de asunto noble. Tendremos que aclarar entonces que a base de trabajo, a base de sanas inversiones y saludables inversiones, pues uno puede tener unos recursos materiales, unos recursos económicos. Pero eso no significa, insisto, que uno sea una persona próspera. Podemos llegar a ser próspero, insisto, cuando uno sigue las instrucciones, cuando uno obedece los principios, cuando obedece los decretos, los estatutos que Dios ha dispuesto. Cuando yo someto mi vida y soy respetuoso de esas directrices que Dios me da al hacer su voluntad, indiscutiblemente yo estoy siendo una persona próspera cada día. Insisto, puedo no tener dinero, pero puedo prosperar internamente, ¿sí? Allí yo quiero llegar con ustedes a esta carta que el apóstol Juan, me parece que está en Tercera de Juan, ya les voy a aclarar, que el apóstol Juan escribe para todos nosotros, para la iglesia del Señor Jesucristo. Evidentemente está en la tercera carta del apóstol Juan, y lo quiero compartir con ustedes, y lo vamos a leer desde el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, o sea, capítulo único, capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Y ahí vamos a encontrar que dice el anciano Agallo: el amado, a quien amo en la verdad. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y el versículo 2 dice, que es la parte que nos interesa, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que más que un deseo, realmente es una impartición que procede de Dios, el designio de que nosotros seamos prosperados, la determinación de Dios de que nosotros seamos prosperados. Va más allá de un deseo. Aquí en esta versión aparece como un deseo, pero realmente el origen de esta expresión es una determinación, es un derecho legal, es algo que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde, pero lógicamente bajo condicionamientos. Debemos entender que en el Señor todo opera a base de condicionamientos. No es un asunto, lo enseñamos el otro día para comprenderlo un poco. Por gracia divina tú fuiste redimido, por gracia divina tú fuiste perdonado, por gracia divina tú fuiste llamado, por gracia divina tú fuiste apartado, por gracia divina de Dios tú fuiste justificado, por gracia divina tú fuiste glorificado de parte del Señor. Pero por gracia tú no creces en el conocimiento del Señor. Por gracia tú no vas a ser prosperado. Somos prosperados y crecemos en el conocimiento de Dios en la medida en que nosotros nos esforcemos en la gracia del Señor Jesucristo. Y esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo
es tener presente y tener en cuenta con mucho respeto y con mucha reverencia el diseño de Dios, las directrices que el Señor a nosotros a diario nos instruye y a diario nos ilustra. Haciendo un tema comparativo, tendría que decirlo, que es exactamente como cuando tú vas a una cita médica por salud odontológica, por salud mental o por salud física de tu cuerpo. Entonces, ejemplo, en el tema de la odontología, para citar un ejemplo ahí también sencillito. Entonces, ¿qué dice el odontólogo? El odontólogo da unas directrices. Y si tú tienes presente esas directrices, entonces tú vas a tener una salud bucal y una salud dental completamente aprobada. Entonces el odontólogo dice, tienes que cepillarte 5 veces al día por higiene, cuando te levantas, antes de acostarte y durante los momentos en que tú ingieres alimento, que son normalmente 3 veces al día, pero si lo haces 5 veces al día, pues debes de cepillarte, debes de tener esa higiene dental 5 veces al día. Entonces en la mañana antes, al momento de no levantarse, por higiene hay que hacerlo, en razón a que el pH pues, ha sido afectado durante toda la noche, hay bacterias durante la noche en nuestra boca, entonces uno se levanta en la mañana y debe entonces uno de hacer esa higiene. Luego antes de acostarse también, y durante los tiempos del día que uno esté en su ingesta alimenticia, pues entonces termina uno de tomar el alimento y va y se cepilla, ¿correcto? Además dice el odontólogo, necesita usar la seda dental, en razón a que quedan residuos de alimento en los espacios de los dientes. Hay personas que tienen diastema, y la diastema es el espacio altamente separado entre una pieza dental y otra, entre el molar, el canino, en fin. Entonces a ese espacio amplio que hay se le llama diastema, y algunos tienen una diastema menor, una diastema mayor, y allí quedan residuos alimenticios entre esos espacios. Para eso hay que usar la seda dental, porque el cepillo no llega allá. No basta, no es suficiente que tú lo hagas con un cepillo dental, necesitas hacerlo con una seda dental y hacerlo despacio, con cuidado de no lastimarte la encía, de que los residuos que han quedado pues vayan saliendo. Es la forma en que se hace una higiene dental. Y ya queda a tu elección si terminas haciendo un enjuague bucal o no. Hay odontólogos que recomiendan el enjuague, hay odontólogos que no lo recomiendan, pero si no quieres el enjuague bucal, pues hay otros elementos para terminar uno de hacer una buena higiene dental, con otros elementos que no necesariamente son un enjuague bucal, pero que sí son unos spray que ayudan muchísimo a esa sana higiene dental. Luego el odontólogo te dice, debes de verte con la higienista para que te haga una profilaxis, que es retirar el cálculo dental, y que lo hagas por ahí cada 2, cada 3 meses. Una EPS lo invita a uno a estar solamente cada 6 meses, a hacer visita cada 6 meses, pero uno podría visitar una higienista profesional y entonces que lo haga cada 2 o 3 meses para hacer ese retiro de la placa dental que se va acumulando por los residuos que van quedando donde la seda dental no llega y mucho menos el cepillo dental. Cuando eso no se hace, entonces esa placa dental va generando una afectación en la pieza dental al punto en que la puede tumbar esa pieza dental. Hay que cuidar que no nos dé caries, hay que cuidar entonces que esa placa no se propague por todos lados. Y en ese orden de ideas, después de ir entonces a la atención de la higienista para esa higiene dental, para esa profilaxis, entonces tenemos que volver al odontólogo mínimo cada 6 meses. Mínimo 2 veces al año hay que estar yendo para que nos revisen. Ahora, digo esto porque si tú sigues esas instrucciones, entonces tú vas a tener un buen cuidado de tu higiene dental. Si tú descuidas eso
si no te cepillas, si no usas la seda dental, si no vas a la higienista para la profilaxis, amado, amada, te vas a quedar sin dientes. No tener dientes vulgarmente se le llama mueco, técnicamente se le llama edéntulo. Entonces tú te vas a quedar sin dientes. Y si tú no tienes dientes, no puedes comer. Y si no puedes comer, no puedes sobrevivir. Y la buena higiene y la sana alimentación empiezan acá, en la boca. Cuando tú y yo trituramos bien los alimentos, los masticamos bien. No comer a la carrera, sino que tú vas comiendo, pero vas masticando. Primero lo estás degustando, lo estás disfrutando, cero celular, cero dispositivo, cero computador, cero televisión. Tú estás alimentándote y estás concentrado, y esa sana alimentación empieza aquí en la boca cuando nosotros trituramos bien los alimentos. Entonces, si no tenemos las piezas dentales completas, no podemos alimentarnos bien, porque el alimento va a llegar sin estar bien triturado, va a llegar al estómago y vamos a tener unas complicaciones gástricas también. Entonces, fíjense que esa falta de cuidado conlleva a unas afectaciones. Entonces, si nosotros seguimos esas instrucciones, pues vamos a tener, primero, una buena higiene dental, y segundo, pues vamos a tener el sistema digestivo bien conservado, bien tratado, desde el esófago hacia el estómago, y no vamos a tener inconvenientes en un momento determinado con una infección gástrica que empieza por el masticar mal. Entonces, de esa misma manera, amados, Dios nos da a nosotros instrucciones. Y si yo no sigo las instrucciones que Dios me ha dado, yo no puedo prosperar jamás. Aunque a mí vengan y me digan, pero pastor, Dios mora en mi corazón, Dios está en mi vida, Dios siempre está presente, yo hablo con el Señor, yo lo escucho, yo lo veo jugar bolitas al Señor, yo tengo visiones y todo eso. Tú puedes tener todas las experiencias extrañas, raras que te quieras imaginar y que quieras inventarte, pero si tú y yo no obedecemos los estatutos, los preceptos, los principios divinos, nunca vamos a prosperar. Estaremos de cuenta de nosotros, y eso es muy lamentable. Estaremos de cuenta nuestro, trabajando duro, fatigándonos, mirando a ver cómo es que vamos a hacer para responder por la supervivencia nuestra. Pero cuando nosotros somos prosperados, y somos prosperados en las directrices que Dios nos enseña, nos instruye cada día en ellas, por favor, lo que tú vas a alcanzar jamás lo vas a lograr a base de trabajo. Porque Dios tiene una aritmética, tiene una matemática que va más allá de nuestra capacidad humana. Las esferas celestiales, esa dimensión y esa esfera espiritual celestial en la que el Señor dispuso y estableció su diseño eterno, no tiene comparación con lo que el ser humano, el hombre, puede hacer aquí en la tierra. Mira, entonces mira, yendo a ese punto, como es una determinación, entonces, amado, yo establecí, tomándolo como un asunto que procede de Dios, yo dispuse que tú seas prosperado en todas las cosas. Esta es la parte que a todos nos gusta, pero si no leemos lo que sigue a continuación, entonces no nos puede dar de manera correcta y de manera exacta la fórmula que procede del Señor. No nos puede dar. Entonces, la mayoría leen hasta ahí. Es que la voluntad de Dios es que yo prospere. Sigue leyendo, porque cuando las cosas no se dispusieron bajo la gracia de Dios, entonces tiene condicionamiento. Por gracia tú y yo no vamos a prosperar. Prosperamos es porque nos sujetamos a las directrices del Señor. Por gracia no. Por gracia nadie crece en el conocimiento del Señor. Esto demanda compromiso, diligencia. Perdónenme, a mí me da risa a veces la gente, los hijos de Dios,
salen con unos chistes, dan a entender como que tienen la disposición para obedecer el diseño de Dios, pero no lo hacen y creen que simplemente con la intención ya ellos van a llegar lejísimos, y se engañan, y nos engañamos absolutamente todos. Miren, leamos lo correcto y completo. Yo he determinado, dice el Señor, que tú seas prosperado en todas las cosas. Bueno, excelente. Señor, gracias, porque tu voluntad es que yo prospere en todas las cosas. Magnífico, maravilloso. Además dice, y que tengas salud. Excelente. Tu voluntad es que yo esté en salud. Gracias, Señor. Gracias. Estamos en 3 de Juan, en el versículo 1 y 2. David. Y luego dice, y que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Excelente. Pero viene el condicionamiento. Y dice, así como prospera tu alma. Ahí es donde está el condicionamiento. Entonces tú quieres realmente tener salud y tú quieres ser prosperado o quieres ser próspero en todas las cosas. Sí, pastor, yo quiero. Pues Dios también lo quiso y Dios también lo dispuso. Pero ¿cuál es la condición? Así como prospera tu alma. Entonces, tu alma y la mía necesita prosperar cada día de tu vida, cada día de tu existencia. Tú debes cuidar que tu alma prospere cada día. Eso debe de ser un hecho en tu vida y por supuesto en la mía. Debe de ser un hecho que seamos prosperados. Y esa prosperidad pues tiene que ver y solamente se logra con el hecho de que nosotros sigamos las directrices que el Señor nos ha dejado. Quiero ir con ustedes, después de mirar esto, por favor, quiero ir con ustedes a esta parte que estábamos revisando nuevamente en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los hijos de Dios que están en Corinto. O sea, segunda de Corintios, capítulo 9 y el versículo 10 lo vamos a retomar, ¿sí? Ahí lo vamos a revisar. Que lo vimos ahora 8 días. Y ahorita pues lo vamos a volver a revisar también, ¿sí? Dos Corintios, les dije, capítulo 9 y versículo 10. 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Entonces dice ahí, que es parte del fundamento que Dios nos enseña. Fíjense y fijémonos. Y el que da semilla al que siembra. Preguntábamos el otro día, ¿quién da semilla al que siembra? Dios da semilla al que siembra. Y pan al que come. Entonces hacemos un paréntesis ahí. Amados, si Dios no hubiese dejado ordenado que la tierra tuviese semilla para que la semilla produjese fruto, tú y yo no podríamos sobrevivir en esta tierra. Porque tú y yo no vivimos solamente de tomar agua. Tú y yo vivimos del alimento que nos produce la tierra. Y sea el momento para dar gracias a Dios por la tierra y por nuestros campesinos en toda la tierra que labran el campo, que preparan el terreno, la tierra, para sembrar tanta semilla y que haya fruto que nos sustente el alimento a nosotros y se pueda conservar la vida nuestra. De hecho,
dijo el Señor a través del profeta Isaías, que mientras la tierra esté, no cesará la siembra y la cosecha. Y esto no cesará mientras el propósito de Dios, el cual el hombre existe para que contribuya al cumplimiento de ese propósito, y mientras el hombre esté en la tierra y falte parte del cumplimiento del propósito de Dios, el hombre, de parte del Señor, del Dios responsable, del Dios proveedor y el Dios como la provisión misma, Él dispuso que la tierra reciba la semilla y dé fruto constante para el sustento de la vida del hombre y para que el hombre pueda cumplir con el propósito del Señor. O sea, tú no tienes que preocuparte por eso. La tierra ya recibió la orden, tuvo la orden de parte del Señor cuando Dios la creó fértil para que ella produzca y tu alimento esté seguro. O sea, eso lo hizo el Padre por gracia, por supuesto. La tierra da fruto. Que no venga a decir el hombre apartado del Señor, amenazarnos con que el alimento se va a acabar. Olvídate, para que el alimento se acabe tiene que acabarse la tierra y tiene que acabarse el agua. Son dos elementos, el agua y la tierra son dos elementos donde se siembra cierto tipo de semilla, por supuesto, y esta recibe la orden, la semilla, de dar fruto. Mientras exista la tierra. Y yo tengo que sumar ahí esa parte. Mientras el hombre exista para el cumplimiento del propósito de Dios, la tierra tiene la orden dada por el Señor para que ésta le dé fruto al hombre y tenga abastecimiento y el hombre pueda cumplir con la tarea y el legado que Dios le ha entregado. Entonces, amados, como esa es una orden dispuesta por Dios, entonces dice, en lo que estamos leyendo, y el que da semilla al que siembra. Dios siempre nos da semilla en sentido literal y en sentido metafórico. Dios siempre nos da semilla, me doy a entender. La semilla, Dios nos la da para que nosotros la sembremos. Y siempre tú vas a encontrar que en el fruto está la semilla. La pregunta es, amado David Alejandro y todos los que están allí, la pregunta es, cuando tú recibes el fruto, citemos un ejemplo, yo recibo el fruto de aguacate, que me comí un buen aguacate esta mañana en la casa en el apartamento de mi mamá y mi hermana, antes de salir para acá. Entonces tú tienes el aguacate y dentro de ese aguacate hay una semilla. David Alejandro, ¿tú te comes la semilla o te comes el fruto? El fruto. Muy bien, ¿qué haces con la semilla? La semilla es para seguir multiplicando. La semilla es para sembrarla. Si yo quiero tener cosecha, entonces yo cojo la semilla, la llevo aparte y la siembro. Y cojo el fruto, lo que queda allí, esa parte pulpa del aguacate, citando el ejemplo, y me la como. Pregunto, David Alejandro, si tú te comes la semilla, primero corres el riesgo de que te ahogues al comerte esa pepa tan grande. Pero si te comes la semilla, podrás tener fruto de esa semilla cuando realmente te la comiste, la devoraste, te la comiste. Ya no hay Esa semilla no tiene cómo dar fruto, no hay manera. Entonces, ¿qué se hace con la semilla? Coges la semilla aparte y la siembras. Y lo que queda, te lo comes, porque el Señor dice, inspirando al apóstol Pablo, el que da semilla al que siembra y pan al que come, el que da semilla al que siembra. De inmediato Dios nos está dando la directriz correcta. El que da semilla al que siembra. Conclusión. ¿Qué se hace con la semilla? Ya lo dijo el Señor a través de Pablo. La semilla es para sembrar. Y pan al que come. ¿Y el pan que se hace? Se come.
Tú no puedes sembrar el pan, porque el pan es para comer. Es el sustento de tu vida. Pero tú no te puedes comer la semilla. La semilla, tu deber y el mío es sembrarla. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Proveerá y multiplicará la sementera de nosotros, de ustedes, nuestra, y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¿Quién hace eso? El Señor, siempre y cuando yo siga las directrices. Vuelvo al ejemplo del odontólogo. Ah, no, es que a mí no me gusta la seda dental. Vas a tener complicaciones. La placa dental se va a apoderar de tus dientes y vas a tener problemas gástricos y vas a tener problemas de que los dientes se te van a caer el día de mañana por no hacerlo de acuerdo como el odontólogo te dijo. Igual la salud mental, igual la salud física de nuestro cuerpo, por supuesto. Entonces, si no lo hacemos como Dios dice, ¿cómo crees tú que vamos a tener el resultado que Dios dice que vamos a tener? Lo voy a leer inverso, amados. Lo voy a leer inverso. Él proveerá y multiplicará la sementera de ustedes y aumentará los frutos de su justicia cuando nosotros sembremos la semilla y nos comamos el pan. Lo estoy diciendo inverso. Claro. ¿El Señor multiplicará nuestra sementera? Sí. Lo mismo. ¿El Señor quiere que yo sea prosperado? Sí. ¿El Señor quiere que yo tenga salud? Sí. Ah, y además va a aumentar el fruto de mi justicia. Sí. Siempre y cuando tú te encargues de que tu alma prospere. Si tu alma prospera en el conocimiento del Señor, indudablemente tú vas a prosperar teniendo salud y vas a prosperar en todas las cosas. Pero si lo haces según tu aritmética, según tus fórmulas, perdóname, alcanzarás riqueza, pero jamás prosperidad. La prosperidad, insisto, es un tema integral. La prosperidad tiene que ver con el espíritu, la armonía del espíritu, del alma y del cuerpo. Tiene que ver con esa sincronización. Es un asunto integral. El tema de la riqueza es un asunto que tiene que ver solamente con la parte material, con la parte financiera, con la parte de los recursos, de lo tangible, y eso corresponde a la parte del cuerpo, a la parte humana. La gente que es rica no prospera. La gente que es rica son personas, infortunadamente, egoístas, hedonistas. Son personas que viven para sí mismos y les gusta la apariencia, la marca, el renombre, codearse con gente de la alta, bueno, en fin, vivir de fachada y de pantalla. Pero el hombre que es próspero, la mujer próspera, el individuo que es próspero, no le llama la atención esas cosas. Es cuando se cumple lo que Pablo dijo. Lo estábamos viendo ahí en Filipenses, por favor lo vamos a recordar, cuando Pablo, ahí en el capítulo 4, y Pablo dice que él sabía estar sin ningún inconveniente, sé vivir humildemente. En el capítulo 4, versículo 12 de Filipenses dice, lo vimos en todos estos días atrás, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Habiendo vivido esa situación, él tiene la autoridad, y quien viva esa situación tiene la autoridad de decir, todo lo puedo en Cristo, o todo lo he podido en Cristo que me fortalece. Entonces, un hombre que no se jactaba, que no se envanecía porque tuviera mucho, y que no se frustraba y se amargaba porque tenía un momento en el que no podía estar saciado. No, él estaba listo para lo que le tocara. Eso es parte de la prosperidad integral de un individuo. Que le tocó, ¿qué te digo yo, Dios mío?
que le tocó una comida simple, sencilla, humilde, sin mucho retoque. Bueno, gloria a Dios. Ah, pero le tocó luego a la carta, en un crucero, en un hotel 5 estrellas. Gloria a Dios. Su paladar está preparado para recibir cualquiera de estos alimentos. Ah, que lo recibieron en un lugar donde es un barrio marginado, pero hay unos hijos de Dios que aman este conocimiento, que aman la palabra, y pastor, venga y comparte con nosotros, y lo recibieron allá, se siente bien, porque es próspero en su interior, no es un tipo, una mujer envanecido, envanecida, hedonista y egoísta, y bueno, y toda esa, e iluso, y todas esas vainas negativas. No, es un hombre que cumple con la tarea y la misión que Dios le ha encomendado, donde le corresponda, se goza. Hay unos amados del Perú que son personas tan sencillas y tan especiales. Y en el carro nuestro hemos tenido la oportunidad de servirle a tanta gente. Y recuerdo que en uno de los congresos que hicimos acá en Colombia, yo estaba al frente para servir a la gente y recogerlos en el aeropuerto y luego llevarlos también al sitio de reunión, al hotel, y luego del hotel al aeropuerto. Cuando yo recogí estos amados que llegaron temprano en la madrugada y que venían viajando por tierra desde el Perú, claro, eran más o menos 2-3 días de viaje, se subieron al carro, y ¿qué crees tú? Que 5 personas sin bañarse 3 días podían oler. Eso no era como recoger al apóstol Basilio, a Tommy Moya, a Juan Magistreri, o recoger a, ¿qué te digo?, a Alex Campos, que lo tuvimos ahí en el carro, a Emanuel Espinosa de la agrupación Rojo, o a Jerónimo de la Argentina, que no, eso huelen delicioso, por Dios, recién bañados y perfumados y todo el tema. No, mis amados hermanos peruanos no tenían esa fragancia. Y con mucha discreción yo los recibí, los abracé. A mí me encanta abrazar a la gente y me encanta que me den un abrazo sincero. Y entonces los recibí a ellos se sentían así como que, ay, pastor, pero no mencionaban nada de eso. Pero eran todos los que tenían esa fragancia, muy lógico porque llevaban días viajando y sin poder ducharse. Y yo los transporté, ellos iban calladitos, iban todos tímidos, los llevé hasta el hotel, en fin. Y luego me di a la tarea, cuando terminamos, 3-4 días después, de recogerlos. Yo fui a recogerlos, no los encontraba y me parecía muy extraño dónde estaban ellos, qué sería, y los busqué, averigué la administración. Resulta que ellos habían ido a recorrer el sitio porque era en Villa Mónaco, aquí en Pereira, y un sitio amplio donde la gente podía ir a recrearse, ir a la piscina, ir a jugar un poco de microfútbol, básquetbol. Bueno, ellos estaban en estas actividades y estaban disfrutando del espacio campestre hasta que yo di con ellos y los esperé. Pues no sabía, tiempo más tarde que nos encontramos en Bogotá, ellos nos abrazaban a mi esposa y a mí, la parejita de pastores, y sobre todo la pastora encantadísima, y ella le recalcaba a mi esposa cómo nosotros les habíamos servido, los habíamos atendido y los habíamos hecho sentir bien, independientemente de cierta situación que pudiera estar ahí presente, que si uno no es próspero en el alma de parte del Señor, uno se vuelve, ¿qué diremos? Uno se vuelve clasicista, se vuelve uno discriminativo, vano, claro, banal. ¿Por qué? Porque no, solo los que huelan bien y los que estén bien vestiditos y los que vengan con dólares, no los que vengan con una moneda más devaluada del peso colombiano. Si son de Venezuela, que los recoja otro. No, por amor a Dios, no.
Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, yo no sabía que la vida de esta familia había sido tan impactada. Ellos fueron muy lindos con nosotros en Bogotá. Y la verdad, yo sueño de parte del Señor poder ir al Perú y compartir con ellos más, poder estar más entre ellos y llevar el mensaje. Si Dios lo tiene en su designio eterno, qué rico, allá estaremos porque me encantaría. La pastora dijo, pastor, por allá lo esperamos. No sé si me lo dijo así, qué sé yo, como decírselo a todo el mundo, pero bueno, soñamos con eso. Entonces, necesitamos. Y esto es una realidad. Miren que cuando nosotros lo leemos acá, yendo de nuevo ahí, cuando lo leemos dice que el Señor provee y multiplica nuestra sementera y además aumenta los frutos de nuestra justicia. Amados, yo llevo años diciendo que este reino que hay que extender no se puede extender solo ganando el salario de nosotros, de mi esposa y mi persona. Yo se lo dije a mi esposa hace años, le dije, amor, con todo lo que hay que hacer, con el salario tuyo y el mío, que es uno solo, no alcanza. Si unimos esto, amor, no alcanza. Hay que invertir y no alcanza. Ahora, yo encuentro que no existe otra esfera, por decirlo así, no existe otra dimensión, otra esfera en la que la inversión de tiempo, de vida, de nuestros recursos y nuestras finanzas pueda tener una elevadísima rentabilidad, una elevadísima ganancia, si no es cuando invertimos en el reino de Dios. Si no es cuando tomamos de nuestro tiempo, cuando tomamos de nuestra propia vida, cuando tomamos de nuestro tesoro personal, ministerial, y lo invertimos en el reino del Señor, acorde a la manera en que Dios nos enseña a nosotros. Esto tiene un orden de parte de Dios, por supuesto. Entonces, yo quiero que vamos, por favor, y antes pues voy a comentar, pero vamos a ir, ya estamos ahí en 2 de Corintios, pero vamos a ir al capítulo 8 de 2 de Corintios, y ahí vamos a revisar una porción muy interesante, que cuando uno lo ejecuta, cuando uno lo pone en acción, realmente te va a sorprender. Te vas a sorprender muchísimo al darte cuenta que nada nos va a potenciar a nosotros tanto como el hacerlo a la manera del Señor. El hacerlo dentro del designio y dentro del modelo que el Padre Eterno ha dispuesto para que nosotros lo ejecutemos y lo llevemos a cabo. Entonces, me preguntaba, David, un amado servidor del Señor, esta semana que estábamos en clase, el día miércoles que estábamos ahí, me preguntaba él y me decía, pastor, ¿cómo se empieza a hacer? Algo así me preguntaba él necesitaba que le aclarara un poco más. Aparecen textos que hablan acerca de que uno empieza a honrar y a obedecer estos principios celestiales, haciéndolo con aquellos que nos instruyen en el conocimiento del Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo que si él colocaba en la gente y coloca en nosotros esas profundidades gloriosas del conocimiento del Señor, estaría de más que la gente le correspondiera a él en gratitud, sembrando en la vida de él o correspondiendo u honrándolo, entregando sus recursos, estaría de más. En ninguna manera, porque yo tendría que preguntar hoy aquí en este lugar, ¿qué es mayor? ¿Qué es mayor? El que Dios te abra los ojos del entendimiento y te permita adentrarte a estos principios celestiales que potencian tu vida, que libertan y liberan tu vida, que te hacen libre
de los esquemas mentales, de los paradigmas del ser humano, del temor, del terror, del miedo, del pánico, de la zozobra, de la incertidumbre, de la inseguridad, para que tú tengas una vida abundante de parte del Señor, y que eso se logra en la medida en que tú y yo somos ministrados en el conocimiento de Cristo. ¿Qué es más significativo? El hecho de que un ministro competente del nuevo pacto imparta este conocimiento de parte de Dios en tu vida, para que tú puedas tener ese desarrollo integral y completo durante tu existencia en la tierra, o que tú correspondas con la honra en servicio, atención, en recursos materiales, financieros, en apoyo al ministerio, en apoyo al reino de Dios. ¿Qué es más significativo? O sea, en realidad yo no tendría con qué pagarle a ninguno de los ministros que han traído mi vida por medio del conocimiento del Señor hasta esta fecha presente. Entonces tengo que decir qué es lo que hay en mi corazón. O sea, yo no aspiraba a vivir, yo lo que quería era morirme. Y no puedo excluir a ninguno de estos líderes, por amor a Dios, independientemente de que haya estado 16 años en un lugar, siendo allá como esclavizado en un sistema religioso. Independientemente de que eso haya ocurrido, eso lo tomo como ganancia hoy día, que en Cristo soy libre. Lo tomo como ganancia porque era necesario pasar por ese tiempo de esclavitud, de encierro, de atosigamiento, de engaño, de falacia. Era necesario para saber, uno, que eso no se debe hacer; dos, entender a los hermanos que están todavía inmersos en ese engaño. Entenderlos para no señalarlos, para tener paciencia con ellos, y entender a los ministros que de manera inconsciente operan de esa manera, engañados también ellos. Era necesario. Entonces no puedo excluir a ninguno de estos líderes, y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Entonces, gracias a eso, hoy día yo puedo mirar el fruto apacible de justicia de la palabra, del mensaje de Dios impartido en mi vida. Entonces, yo no tengo rencor, resentimiento absolutamente con nadie. Sin embargo, me han robado, me han engañado, me han ultrajado, me han vituperado, me han señalado, me han acusado, me han amenazado. Pues no tengo resentimiento, rencor ni venganza absolutamente con nadie. Y teniendo la oportunidad de vengarme y de mandar a alguien a la cárcel porque nos hizo un robo con cuantías altas, pues no lo hicimos. Dejamos eso para que se cumpla que en el Señor abunda el fruto de justicia en nuestra vida, porque sembramos, insisto. O sea, no es un tema de finanzas, amados. No es un tema de finanzas, no es un tema de dinero. Es un tema de sujeción y obediencia a los principios del Señor para lograr ese nivel de prosperidad que Dios no le prometió absolutamente a nadie, sino que Dios encargó por derecho justo, por legalidad. Porque es legal que los hijos de Dios en el reino seamos prosperados, pero obedeciendo los principios y las directrices del Señor. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva a cabo. Eso se ejecuta. Eso se pone en práctica. Entonces, ¿por dónde se inicia? Insisto, de acuerdo con la pregunta que el amado nos hacía esta semana. Pues, si tú eres enseñado, eres instruido en el conocimiento del Señor, entonces no es menos. No es menos que tú honres a quien te está instruyendo en primera instancia, y en ese lugar y en ese espacio donde tú estás siendo instruido. ¿Por qué? Porque se requieren los recursos materiales, los talentos humanos, y se requieren los recursos financieros
para seguir adelante. O sea, nosotros nos movemos y nos desplazamos. Lo decíamos esta semana, Dios mío, hemos recorrido medio país en nuestro carro y no sabemos si a nosotros nos van a dar los viáticos, nos van a responder por los gastos que tengamos, en fin. Nosotros cerramos los ojos, vamos y hacemos esa tarea y confiamos en el Señor que Dios nos entregue los recursos para nosotros llevar a mantenimiento el carro, para llevarlo a abastecer el combustible, para que los gastos nuestros en distintos lugares estén suplidos, la alimentación, el alojamiento. Lo creemos, porque si esto es asegurándonos anticipadamente a ver dónde yo tengo, a ver cuántos millones tengo y cuántos carros van a poner a mi disposición, no, el reino no avanza de esa manera. Como mucha gente espera que ocurra, ¿cierto? Entonces uno va a determinado lugar, uno espera que la gente llegue. Miren, hablábamos con los amados esta semana y decíamos, en el conocimiento de engaño, de falacia que recibimos, corríamos y lo dábamos todo. Que a las 4 de la mañana, claro pastora, ya voy a estar. Y no era virtual. No, en Cali, en Bogotá, en Medellín, aquí en Pereira, donde sea. ¿A dónde hay que ir? No, pero es que a las 4 no hay transporte urbano. Y la gente decía, pues cojo un taxi, ¿cuál es el problema? O sea, pero hoy día hacemos una reunión a las 10:30 de la mañana. No viene nada. Y la gente no asiste. ¡Qué vergüenza! Con toda sinceridad se los digo, ¡qué vergüenza! Le fuimos fieles a Moisés y le somos infieles a Cristo. Le fuimos fieles a la ley y le somos infieles a la gracia. Le fuimos fieles a la condenación y le somos infieles a la justificación. Le fuimos fieles a la letra y a la muerte y le somos infieles a la vida y al espíritu. ¡Qué tenaz! Pero si estuviésemos en la ley, hermano, hay que hacer vigilia. Claro, pastor, ¿a qué hora? 6 de la tarde. ¿Y hasta qué hora? 6 de la mañana al otro día. ¿Cómo hago para el alimento? No, no importa, eso me llevo cualquier cosa. Claro, independientemente de que te alimentabas mal, por supuesto, pero a ese nivel de brutalidad llegamos. Y aquí es una reunión de 1:30, 2 horas, y he visto gente que a la hora, pastor, se demora más. Entonces, me tengo que ir, pastor. Hay gente que llega y dice con anticipación, pastor, yo me tengo que ir al término de 1 hora porque tengo unos compromisos que atender. Pero allá, en la ley, en la muerte, en la letra, en Moisés, ¿cuánto tiempo es? Y nada más diga cuánto hay que dar, pastor. Nada más diga, ¿quiere el carro? ¿Quiere la casa? Eso no se pide aquí, por amor a Dios, aquí no abusamos. En el pacto eterno no se abusa. Se da con generosidad y con liberalidad. Amados, quiero llegar a este punto donde les dije ahorita, en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, para que revisemos esto, por favor. Y de verdad que mi oración es que el Espíritu de Dios nos ministra absolutamente a todos. Yo esto no lo conocía. Yo he tenido el honor, por gracia de Dios, el privilegio de haber aprendido a ser un sembrador, de haber aprendido a ser una persona generosa, dadivosa. Mi esposa y yo lo somos. Somos uno en esa parte y en muchas otras. Por no decir en todo, somos uno. Y cuando yo encontré esta riqueza, primero yo empecé a hacerlo sin encontrar esto. Después fue que el Señor empezó a enseñarme como fruto, digamos como producto del ejercicio que yo empecé a hacer simplemente porque vino una convicción a mi corazón. Pero literalmente, Johnson Marín Aranzazu literalmente no tenía dónde caer muerto.
Y como no tenía donde caer muerto, pues yo quería quitarme la vida, porque vivía de arrimado donde mi abuelo, viví de arrimado donde mi abuelo por 4 años, en vista de que no teníamos quien nos diera la mano. Mis papás habían tenido dificultades, se habían separado desde que yo tenía 11 años. Yo no pude terminar mis estudios, tenía toda la situación en contra, y realmente no era solo yo, éramos todos nosotros. Yo vivía donde mi abuelo, y como yo veía que las expectativas mías, a mi entender, nunca serían alcanzadas, yo no aspiraba a algo, porque creo que aspirar a sobrevivir, superexistir o sobreexistir, qué sé yo, ya era como demasiado. Pero ahí sí, como ha cantado Jesús Adrián Romero, yo no tenía dónde ir realmente. Jamás soñé en esa época con una familia, con un hogar, con tener hijos, jamás. Vagamente yo anhelaba tener una casa para mi mamá. Para mí ese sería como el logro máximo que yo pudiese alcanzar. Y siempre se lo decía a mi mamá desde que era niño: mami, yo le voy a dar su casa. Porque para mí era el sueño máximo, la cúspide mayor, que yo pudiera darle una casita a mi mamá. Pero el resto, para mí, yo no esperaba ni soñaba nada, yo no tenía esperanzas, realmente. ¿Qué ocurrió en mi vida? Después de que yo intenté suicidarme a los 20 años y medio, y por gracia de Dios sobreviví, seguí mi vida normal, como cualquier otro ser humano, seguía haciendo lo mismo, parrandeando, bebiendo licor. Eso sí, yo sagradamente sacaba mi dinero y veía en mi casa por mi mamá, junto con mi hermana. Los dos colaborábamos en la casa. Mi hermana mayor, cuando no estaba casada, pues también ayudaba en casa, pero una vez que ella se casa y sale de la casa, entonces mi hermana, que es mayor que yo, quedamos a cargo de las responsabilidades de la casa. Pero a mí no me quedaba para más nada. Yo pagaba la cuota de la casa en esa época, porque Dios nos permitió darle la casa a mi mamá sin cuota inicial por 3 meses, y empezamos a pagarla después de los primeros 3 meses. Y mi decisión era trabajar como esclavo, trabajar duro, para garantizar el pago de la casa a mi mamá, que era el sueño de toda la vida. Pero no alcanzaba para más. O sea, sobrevivíamos, teníamos para el alimento regularcito, vestimenta, ya lo dije el otro día, yo tenía 3 pantaloncitos y 3 camisitas y un par de zapatos. Tener 2, 3 pares, wow, eso era una cosa ya de millonarios, y así, con mucha limitación realmente. De hecho, fuimos de los primeros en llegar a vivir en el Campestre A, hace muchos años atrás, y tocaba traer el agua del barrio Santa Isabel y prender velas en la noche, porque no había energía todavía cuando llegamos a ocupar la casa de mi mamá allí. Después fue que colocaron los servicios públicos y todo el tema. Bueno, ¿qué pasó? A los 24 años y medio, Dios habla a mi vida, y el mensaje que yo recibo del Señor es tan solo este: ve y congrégate. O sea, ve y conóceme. Es lo que yo entiendo que Dios me dice aquella vez. Cuando Dios me dice eso, yo estaba sentado como lo estoy acá, y lo que hice fue pararme. Le pregunté a mi mamá dónde iba ella. Ella asistía a una congregación. Eso fue el 12 de agosto del año 1989, a las 7 de la noche. Y yo le dije a mi mamá: deme la dirección. Ella me explicó. Yo era agente viajero para todo el occidente del país. Total que yo conocía todas las direcciones de municipios y departamentos, 3 departamentos del occidente del país. Y supe dónde era, y seguido fui y me congregué. Ese congregarme lo hago desde hace 37 años, sin interrupción. No sé qué es faltar,
a la congregación donde yo he estado, que han sido 3 nomás. 2 que estuve, comunidades cristianas, y esta congregación que Dios me permitió junto con mi esposa fundar hace 21 años. Y eso hago. Cuando la gente se me acerca y me dice, yo quiero aprender del Señor y quiero que usted me enseñe, lo único que yo le digo a esa persona es lo que Dios me dijo hace 37 años. Ven y congrégate. Y yo veo con mucha tristeza cómo la gente toma olímpicamente esta exigencia tan brava y tan elevada que Dios a través mío hace a los demás. Ven y congrégate. Pastor, ¿eso es todo? Claro, eso es todo. Ven y congrégate. O sea, asiste a clase. Ven. Escucha la enseñanza. Toma los apuntes. Pregunta. Aclara las inquietudes. Revisa los escritos. Ausculta, indaga un poco más sobre los temas que Dios te está edificando, y cuando consultes, consulta con gente responsable. No escritos colocados ahí en internet a la loca por gente completamente irresponsable. Interactúa con los hermanos. Crece en el conocimiento del Señor. Afírmate cada día. Involúcrate en el estudio que se hace, en este caso, en un instituto o una universidad que igual nosotros representamos, para contribuir en este proceso del crecimiento en el conocimiento del Señor. Amados, entonces, cuando yo empiezo a congregarme, yo empiezo a aprender de Dios. Primero yo me congrego con el Señor, por supuesto, pero luego me ligo al cuerpo de Cristo, asistiendo a una congregación. He mencionado 3, no conozco otras. 2 por fuera antes de yo ser pastor, y esta única en la que llevo congregándome 21 años de manera sagrada, de la misma forma que me congregué, de la misma manera que me congregué por espacio de 11 años en esos, 16 años en esos otros 2 lugares, permaneciendo en ese crecimiento que Dios me permitía. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando Dios empieza a ministrarme sobre esta riqueza del dar y recibir, que es lo que Pablo dice allá en Filipenses, ¿sí se acuerdan? Entonces, cuando Pablo dice que ellos necesitaban, en el capítulo de Filipenses, capítulo 4, en el versículo 14, ya voy terminando, voy buscando la salida. En el capítulo 4, en el versículo 14, cuando dice, sin embargo, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación, y saben ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna comunidad participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. ¿En razón de qué? De dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Entonces, amado, tú quieres recibir sin dar, no es posible. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Siempre, siempre la posición en la cual tú te encuentras siempre será aquella posición en la que ya tú recibiste. Falta que tú des. Dios te dio la vida. Dios te ha dado la existencia. Dios te ha dado la inteligencia. Dios te ha dado la sabiduría. Dios te ha dado Cristo como la gracia eterna. Dios te ha dado la redención. Dios te ha dado la capacidad productiva, el ser recursivo, el tomar la iniciativa. ¿Y tú por qué no das? Si ya Dios te dio. Adicional a eso, en tu capacidad productiva, pues tú tienes unos recursos que has alcanzado. Entonces, ¿cómo opera eso? Muy sencillo. Entonces, te llegan los recursos al banco por transferencia, al depósito que tú recibes, sea en dinero de transferencia o físico.
Entonces tú extraes de allí una porción generosa. Así de simple es, no el 10%, porque el 10% fue una enseñanza legalista que tú y yo aprendimos en Moisés. En el pacto eterno se habla de una generosidad. Y cuando yo reviso, el 10% no es una generosidad. Es un asunto que incluso hasta con aflicción la gente aprendió a dar. Ay, me toca sacar. Me gané 1 millón de pesos. Me toca sacar 100,000 pesos. 10%. No. Y lo dan con dolor. No, esto es un tema generoso. Y este tema generoso es que esto rompe los esquemas. Rompe el protocolo de una cuantía. Yo tendría que decirles a ustedes en esta práctica que yo practico, valga la redundancia, esa generosidad representada en un porcentaje del 20 y el 25%, y en ocasiones más. Y para eso no hay que ganar mucho dinero. No, ¿desde dónde se inicia a hacer eso? Con la vida que ya tenemos. Desde ahí se inicia. Porque por gracia ya Dios nos dio la vida. ¿Qué esperas tú para hacer lo que a ti te corresponde hacer? Por gracia ya te dio la vida. Entonces, si con esa vida tú produces del quehacer doméstico, del quehacer manual, del quehacer del emprendimiento, ya tú ahí produces, a ti te va a llegar una retribución económica. De esa retribución económica tú extraes, tú sacas un porcentaje. Decide en tu corazón. Mi recomendación: rompe el paradigma y el esquema del 10%. Empieza con un 11%, con un 12%, con un 15%, pero algo que vaya más allá de ese legalismo que aprendimos, valga la redundancia, de la ley mosaica. Entonces rompe eso. Entonces tú lo extraes y tú lo compartes en donde tú eres instruido, a través del ministro, los ministros, donde tú eres instruido en el conocimiento del Señor. Aquí hay personas que no solamente se reúnen con nosotros, o sea, estamos enseñando esto abiertamente. Entonces, allá donde tú te congregas, donde están esos ministros, honra, escúchenme por favor, honra el principio de Dios, pero hónrate a ti mismo, porque Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a la cuenta de ustedes. Cuando yo doy, yo no doy porque mi apóstol requiera, necesite. Jamás le he preguntado al apóstol, óyeme, ¿necesitas echarle ¿necesitas echarle gasolina al carro? ¿Necesitas pagar los impuestos en Estados Unidos? Oye, apóstol, ¿necesitas enviar una ofrenda a tu mamá? Oh, sí, Johncito, sí, por supuesto. Ah, bueno, ahí te la mando. No. Yo lo hago porque es el principio y soy instruido a través de la vida del apóstol. Pero de la misma manera nosotros instruimos a otros. Tú no tienes que llamar para decir, oye, pastor, ¿qué necesitas? No se hace para que tú suplas la necesidad, escúchame bien, no se hace para que tú suplas la necesidad de tu ministro, de tu pastor. De eso se encarga el Señor con el ministro. Mi esposa y yo tenemos nuestros trabajos y honrosamente trabajamos, gracias a Dios. Yo trabajo promocionando un programa en el canal regional de Telecafé. Mi tarea es visitar la empresa oficial, la empresa privada, y allí yo genero, gracias a Dios, unos ingresos. Y aparte de eso hago otras tareas. Hay gente que me confía, odontólogos y dentistas que me confían sus equipos para yo poderlos reparar, para poderlos revisar, y me gano algo por ese medio. También yo doy acompañamiento a personas de forma personalizada, y esas personas en agradecimiento que les guío en temas de inversión, en temas de familia, y en agradecimiento ellos nos envían a nosotros una ofrenda. Todo lo que yo recibo, lo recibo para un fondo común, que es el de mi esposa y el mío. Y de ahí nosotros suplimos absolutamente todo. Y vemos cómo de una manera extraordinaria Dios nos suple a nosotros con todo. Y hay fruto de justicia a favor de nosotros
y vemos cómo Dios multiplica los frutos de nuestra sementera. Por hacer simplemente por hacer y obedecer unos principios celestiales que se convierten en una situación que supera nuestras expectativas. Se convierte en un asunto multiplicador y exponencial que uno no puede calcular eso. Y para el próximo domingo voy a hablar acerca de, por lo menos, de las distintas formas de dar para recibir de distintas maneras. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Por lo pronto quiero terminar aquí con esta parte. En 2 Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 8, en el versículo 1 leemos: asimismo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las comunidades de Macedonia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo, abunden en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en el amor de ustedes para con ustedes mismos, abunden también en esta gracia. Vuelvo a revisar. ¿Cuál gracia? Esta gracia que nos menciona Pablo. Lo explico y terminamos. Que en grande prueba de tribulación. ¿En qué estado se encontraba estas comunidades de Macedonia? En grande prueba de tribulación, necesidades, aflicciones, complicaciones, escasez de alimento, escasez de dinero, escasez de reservas, escasez de recursos. Dice que en esa grande prueba, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta gente tuvo una alteración, tuvo un cambio. Porque en un estado profundo de pobreza, ellos participaron de la generosidad, que lo dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Cuál servicio? Ya lo dijo Pablo en la otra carta, del dar y recibir, del dar y recibir. Le rogaron, le suplicaron a Pablo, déjanos participar. Dice Pablo a los otros, a los filipenses, que ellos estaban solícitos, pero les faltaba la ocasión, la oportunidad. Y aquí le rogaron a Pablo que les dejara participar. Insisto, y aquí hubo una transformación en la vida de estas personas. Por supuesto, esto tomó años. Esto no es un tema de la noche a la mañana. Pablo dice allá en la carta a los filipenses que ustedes enviaron una y otra vez. Tiene que ser un ejercicio constante, tiene que ser un ejercicio continuo, consistente. Esto no es un asunto de prueba y ensayo. A ver, entonces, pastor, voy a honrar, como usted me ha dicho, acá, listo, ahí está, ahí lo meto en el sobre, o lo consigno, o lo entrego, listo.
Ay, pastor, yo llevo haciendo esto 6 meses y yo no veo nada. Esto es sin cansancio, sin fatiga. Y hacerlo con libertad de conciencia, con libertad en el corazón. Hacerlo por fe. No te canses de hacer el bien. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de no muchos días lo hallarás. No te canses de hacer el bien, porque vas a cosechar conforme Dios ha diseñado y ha dispuesto que cosechemos. Esto no es para probar a Dios, a ver, listo, muestra a ver si esto funciona. No, esto se hace en libertad, con convicción. Por eso les digo, yo llevo haciendo esto 37 años, toda mi vida. Y lo que yo he visto al cabo de los años es que en situaciones muy precarias de salud, de comunicación familiar, de comunicación laboral, de situación financiera, he visto cómo Dios me ha sacado adelante de esas circunstancias. Y cuando no tenía donde caer muerto, les puedo garantizar que hace muchos años tengo una póliza exequial, si tengo donde caer muerto, y la pago año por año, y la pago con todo mi grupo familiar. Y empieza la primera semana del año nuevo y yo estoy llamando a la empresa y estoy haciendo el pago de todo el año. Porque lo más seguro es que me voy a morir. Por supuesto, los que viven saben que se van a morir. Entonces, y mi grupo familiar, todos se van a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, por lo menos tengo esa parte. Pero también tengo donde llegar a recostar mi cabeza junto con mi esposa y nuestros hijos. Y allí llegan amigos nuestros, compañeros de milicia nuestra. Muchos de los que están aquí viéndonos han llegado a nuestra casa. Allí les hemos hospedado, les hemos atendido, les hemos servido. Ya no vivo de arrimado. No necesito vivir de arrimado, gracias a Dios. Tenemos donde vivir, gracias a Dios. Y mi mamá tiene donde vivir. Y mi hermana está acompañando a mi mamá. Y bueno, y nuestra oración es que tengamos los recursos para ayudarlas a ellas, por supuesto. Y que nosotros tengamos nuestros recursos y que el reino de Dios se siga extendiendo por todos lados. Te estamos invitando a ti a que hagas lo mismo. No seas mezquino con la vida que Dios te prestó, porque Dios te la prestó temporalmente para que tú la siembres en el llamamiento celestial y en la causa eterna. Hasta aquí les acompañamos. Muchas gracias por estar allí, al pendiente. Confesamos mediante la fe en el Señor que su palabra, con P mayúscula, penetra las coyunturas de sus huesos, penetra los pensamientos del corazón de ustedes, de todos y cada uno de nosotros, discierne las intenciones de nuestro corazón y separa lo que es de la carne del espíritu, asimismo los pensamientos del alma. Todo eso queda dividido, todo eso queda separado para que prevalezca estrictamente el propósito y el diseño del Señor en sus vidas. Nos vemos este miércoles, con el favor de Dios, 7:30 en la noche, edificadores de reino, embajadores de reino más bien. Edificadores de reino es otro ministerio, embajadores de reino. Luego con Jamie, el viernes a las 7:30 en la noche también, ella pone el link ahí para que se puedan reunir mujeres de avance. Y posteriormente el domingo 10:30 de la mañana con nosotros, donde vamos a continuar y vamos a ver distintas formas de dar y distintas formas de recibir. A ver si mi hermano David Alejandro, le hace allí finalizar, por favor. Te haces aquí por el otro lado y ahí con el dedito le das finalizar. Bendecidos, no, allí mira, allá, exacto, ahí dale finalizar.